la Biblia. Entre ellas Ajá, en- sí, estamos viendo. encontramos a Débora, encontramos a Ana, encontramos a la misma María, está también parte de la mujer samaritana, en fin. Si yo hiciera una pregunta esta noche, ¿quién tiene una madre? Indudablemente que no podría haber una negatividad. Todos tenemos una madre, Amén. sea que vivamos con ella, sea que la tengamos en vida, aunque sea que esté a muchos kilómetros, como es mi caso, y que lamentablemente tenemos ya 7 años que no podemos darle un abrazo, Wow. solamente gracias a la tecnología podemos mirarle, podemos hablarle. Son circunstancias que estamos orando para que Dios nos dé la licencia de poder ver otra vez a mamá. Y es un gozo poder gozar con la mamá, de la mamá. Así que eh, la hermana Berta mencionarme que tenía un programa de madres intercesoras, pensar un poco en cómo hablar acerca de diferentes madres que se encuentran en las Sagradas Escrituras que intercedieron de una u otra forma y que influyeron en la vida de grandes hombres, algunos muy nombrados, otros quizás muy leves, pero teniendo siempre la característica de que gracias a la intervención de esa madre, estos hombres y estas mujeres pudieron llegar a ser lo que Dios quería. El propósito de Dios se cumplió en la vida de estos seres que se colocaron en las manos de Dios siempre bajo la influencia de una madre. Hay madres también que no tuvieron cierta reputación o una reputación un poco complicada en la Biblia, pero hoy nos vamos a enfocar en esas madres que glorificaron el nombre de Dios. Amén. Al pensar un poquito en la vida de Moisés, el gran libertador del pueblo de Israel, aquel hombre que dudó en una oportunidad porque era tardo de lengua, pero pensar que por la providencia divina, aquella mujer teniendo el temor de la pérdida de su hijo, tuvo la brillante idea de preparar una canastita, calafatearla y arrojarla al río Nilo, pensando en que un día, de una forma u otra, iba a ser encontrado por aquella que siempre iba a bañarse, a enjuagarse su cuerpo. Y efectivamente, por providencia de Dios, la hija de Faraón, ustedes conocen la historia, toma a ese niño y por manifestación del Espíritu Santo es la misma madre quien lo educa, quien lo forma, quien le siembra los valores que más adelante después Moisés recordaba de una u otra forma cómo su madre por crianza, pero que a la vez era su madre biológica, tuvo el privilegio de educar a este niño que iba a ser el libertador del pueblo de Israel unos años después y que a través de la providencia maravillosa de Dios tuvo que desaprender algunas cosas y que se convirtió en un hombre, como dice la Escritura, en manso y humilde delante de Dios. Pero estamos seguros que Jocabed, y ese relato lo encontramos en Éxodo 2, tuvo a bien orar, suplicar, implorar por ese hijo que por salvarle la vida hizo el sacrificio de desprenderse de él. ¿Cuántas de nuestras madres han hecho grandes sacrificios para desprenderse de lo que a ella le pudo haber dado satisfacción para que sus hijos pudieran tener el privilegio de una educación, de la alimentación, del vestido? ¿Cuántas madres hicieron sacrificio y cuántas madres hacen sacrificio hoy en día para que sus hijos tengan el valor de reconocer que hay algo importante en ellos? Hay algo que la madre ve, porque algo que Dios compara, que es el amor de la madre, un pequeño vislumbre de lo que es el amor de Dios por la humanidad. Y qué bueno que hay madres que se han sacrificado, y Jocabed es una de ellas. Así que cabe preguntarse en esta hora, ¿tengo yo como madres, ustedes, tengo algo de Jocabed? Algo que he sacrificado, es algo que me he despendido por mis hijos, por mis nietos quizás. Y si no tengo el privilegio de ser madre, pues por aquel que lo necesita, por un consejo, una orientación. Y quiera Dios que
en cada uno de las madres aquí representadas puedan encontrar a ese Moisés, a ese valor y ver en aquel joven que quizás no daban nada por él, un valor que signifique algo para la sociedad, para la iglesia y para la comunidad en que se desenvuelve. Otros dos jóvenes tuvieron también el privilegio de tener a una madre. Recordamos ahora a Jacob y Esaú. Conocen la historia de que su padre había tendido a educarse o a tener más privilegio por Isaac, estaba más inclinado hacia Esaú, porque era cazador, Jacob era más pacífico. Y dice la escritura en Génesis 25-28, quizás es un error que muchas veces cometen los padres, inclinar el amor hacia uno de los hijos. Dice que la escritura que Raquel amaba a Jacob. Y a través de Raquel, algo que muchos teólogos quizás no entienden, hizo todo una estrategia para que Jacob tuviera la bendición. Lo que pasa es que Raquel estaba cumpliendo con el plan de Dios. Raquel fue esa mujer que colocó su vida en las manos de Dios aún a costa de que no volvería a ver a ninguno de los dos hijos. Uno porque peleó con el hermano y el otro porque tuvo que huir para salvar su vida. Vemos también entonces otro sacrificio en la vida de Raquel, que dándose todo y aparentemente haciendo una estrategia un poco complicada, porque ninguna madre quiere el mal para sus hijos, pero es importante entonces medir cuál es mi responsabilidad como padre y hasta dónde puede llegar mi influencia. Así que cada uno de nosotros, teniendo la oportunidad de ser padres, madres o abuelos o tíos, tienen que ser una influencia positiva para los jóvenes o para incluso para los adultos, porque recuerde que aún nosotros seguimos viendo a nuestros padres y ellos siguen siendo el ejemplo. Y muchas veces no es el padre biológico, sino es el padre que vemos, es el hermano mayor, es el anciano, es el pastor, que pueden tener una buena o no influencia dentro del crecimiento espiritual y moral de los que le rodeen. Encontramos en las Sagradas Escrituras otra grande mujer que formó un grande hombre. En este caso mencionamos a Samuel. Y Samuel, llamado profeta, dedicado al Señor, al servicio de Jehová, por aquella mujer que nos da un ejemplo maravilloso, es Ana. Dice la Escritura en 1 Samuel 1 que Ana derramó su espíritu. Y hay alguna madre intercesora, hay una madre que suplicó, que imploró por ese niño, fue Ana. Recuerden que en el antiguo Israel las mujeres que eran estériles eran consideradas pecadoras, eran consideradas que había en ellas una maldición de parte de Jehová de los ejércitos. Pero Ana, entendiendo de que había un plan dentro de todo el maravilloso eh, organización de parte de Dios, entendió que ella solamente necesitaba orar. Y dice la Biblia que Ana derramó su espíritu del Señor. Y el Señor cumplió. El Señor le dio la bendición de tener a su hijo, pero ese hijo para Ana fue también causa de un dolor. ¿Por qué? Porque ella dijo, Señor, si me das ese niño, y fíjense que Ana dice algo interesante, me dice, me das ese niño varón, ni siquiera pide, dame un hijo, sino si me das ese niño varón, lo dedicaré todos los días de su vida al servicio de Dios. Así que Ana se separa de ese niño una vez destetado, una vez ya en su edad, y lo lleva al templo, donde dice la escritura que Samuel crecía y se instruía en los caminos de Dios y era consagrado para llevar al, al pie de la letra lo que Dios tenía para él. Pero lo que me alegra saber es que unos versículos más adelante, unos poquitos versículos más adelante, dice la escritura en 1 Samuel, capítulo 2, de que el Señor se acordó de Ana y
es de una forma u otra, el Señor nos visita. La Escritura nos habla de que Jehová visitó a Ana. Jehová quiere visitar tu vida. Jehová quiere visitar tu esencia. Jehová quiere visitar tus planes. Jehová quiere dirigir tus proyectos, porque Jehová tiene grandes cosas para ti. Y dice que concibió y dio tres hijos, dos hijas, y cumplió los deseos de su corazón. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es Dios cuando entiende que hay una madre intercesora, una madre que está orando y que está suplicando por sus hijos, por sus nietos quizás, sobrinos, por algún joven que está pasando alguna necesidad en la iglesia. Seguidamente, al revisar un poco las escrituras, encontramos a un pastor, el primer pastor joven de la iglesia naciente. Y ese joven pastor tuvo el privilegio de tener dos madres. Sí, así, la escritura lo relata. Está el joven Timoteo. Tenía a su madre Eunice, pero también tenía a su abuela Loida. Eunice, una mujer motivadora, una mujer entregada, una mujer que entendía el valor maravilloso del hecho de tener la grande responsabilidad de poder educar un hijo para la gloria del Señor. Y no sin un menor valor, allí estaba Loida también, mujer que le intercedió por su hija y que esta a su vez intercedió por su nieto. Así que el apóstol Pablo dice en segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, refiriéndose a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en mis apreciadas, cuando los hijos pueden ver la fe de la madre, que intercede, que suplica, que ora, que medita y que sigue la voluntad de Dios, esos mismos pasos van a acompañar a ese joven, a esa mujer, a ese niño, a ese hombre, y que lo van a dejar, no van a dejar sentir el efecto de la intercesión, de la súplica, del perdón y de ese amor maravilloso que como madre puede expresar para sus seres más cercanos. Y finalmente, y estoy seguro que ustedes estarán pensando, ¿cuál es la última madre? Quiero hablarles solamente de cinco. No porque seamos en cinco ni el orden de importancia, pero sí hay una madre que no podemos dejar de mencionar. Nuevamente, es la madre. Aquella jovencita que aceptó la voluntad de Dios. Aquella jovencita que fue llamada íntegra mujer de Dios. Aquella jovencita que se llamó sierva de Jehová. Aquella jovencita que fue privilegiada y que de acuerdo al registro bíblico, un embarazo sobrenatural, un embarazo espiritual, un embarazo maravilloso, aceptando siempre la voluntad de Dios. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí su voluntad. Pero María tuvo el privilegio de educar a Jesús en sus primeros años, de mostrarle el verdadero valor de lo que es un joven. Porque si María no hubiese cumplido su trabajo, si María no hubiese intercedido por Jesús, estamos seguros que Jesús, a sus 12 años, con, no podemos imaginarnos otra cosa que la educación que le dio María, esa negación, esa entrega, esa voluntad, esa oración, la forma como Jesús miraba a María, eso fue el reflejo para que en su adultez pudiera decir, como dice el libro de Marcos, oraba aún muy oscuro. Estoy seguro que Jesús veía a su madre orar a oscuras. Estoy seguro que la veía de rodillas clamando y suplicando por el ministerio que iba a tener ese niño. Porque si no hubiese sido de esa forma, Jesús, aunque era Dios, no iba a tener el mejor ejemplo. Pero saben, Dios escoge siempre las personas que están y no tanto dadas.
Así que María en su juventud, solo comprometida, quizás preparada para ser esposa, para ser madre, estuvo dispuesto a escuchar la voz de Dios. Y aquí hay madres que están dispuestas a escuchar la voz de Dios. No escuchas la voz de Dios, Dios hace cosas maravillosas en tu. Cuando tú escuchas la voz de Dios, Dios te dice lo que tienes que hacer. Cuando tú escuchas la voz de Dios, vas a tener el privilegio de ser la guía de hombres y mujeres de bien, de hombres y mujeres que van a reconocer un día que gracias a las oraciones intercesoras de su madre son lo que son. Y dice la escritura en el capítulo 2 del libro de Lucas, algo interesante que estamos seguros que lo hemos escuchado en muchos relatos. Dice, y el niño crecía y se fortalecía. El niño crecía porque su madre estaba orando. El niño se fortalecía porque su madre estaba orando por él. Y se llenaba de sabiduría porque su madre estaba orando por él. Y finalmente ese versículo dice, y la gracia del Señor era sobre él. Gracias a la oración intercesora de esa madre. Quiera Dios, mis queridas madres, y si no eres madre, por lo menos tienes la bendición de tener niños, de tener sobrinos. Y si no tienes sobrino, pues tienes a los niños de la iglesia. Y si no tienes a los niños de la iglesia, tienes algún vecinito de tu hogar. Pero siempre, como madre, hemos sido llamados a interceder los unos. Y qué privilegio tan hermoso, como dice Primera de Tesalonicenses, es orar sin cesar y orar uno por los otros. Quiere el Señor que en esta hora cada uno de nosotros se pueda convertir en esos fieles intercesores para la gloria del Señor y que ahora más que nunca podamos orar los unos por los otros.